Vamos de inmediato a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, por tu gracia y misericordia para con todos nosotros a lo largo de estos días, de esta semana que concluyó ayer. Y gracias porque sigues mostrando tus grandes bondades para con nosotros en este día. En este día que tú has designado para que tus hijos como pueblo, como familia, nos reunamos para adorarte, para recibir tu palabra y para tener comunión y servirnos unos a otros. Queremos, Señor, en esta hora aprestarnos a oír tu voz. Oro que mis hermanos y que todos estemos alertas y atentos a lo que nos quieres enseñar, que mis hermanos no reparen, no se distraigan en mi persona, en mis deficiencias en cuanto a oratoria o retórica, sino que estén alertas y atentos a lo que tú nos quieres enseñar a cada uno en esta hora a partir de esta porción de tu palabra que ya se ha leído. Así que dirígenos, por favor, Señor, perdona todo pecado no confesado y ayúdanos a estar alertas y atentos. Una vez más te lo pido, a tu palabra, a tu instrucción, a tu ley. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en medio nuestro, morar en nuestros corazones, lo que hemos creído en Cristo para salvación. Y oro, Señor, que en esta mañana si hay personas entre nosotros que todavía no han entregado sus vidas a Cristo para en arrepentimiento y fe para ser salvos, que hoy pueda ser una mañana de bendición para sus almas. Y que también tu palabra sea de regocijo y de aliento, amonestación y de consuelo para nuestros corazones. Lo imploramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo amado. Amén. En esta semana salió en la prensa publicado un reportaje sobre algunas personas que fueron estafadas por una persona que era el cabecilla de uno de esos negocios de tipo piramidal. Y cada cierto tiempo se da este fenómeno. Hay personas que no aprenden en cabeza de otros. Por otro lado, y ustedes seguro que están de acuerdo conmigo, como en todas partes de la ciudad, en cualquier esquina, en cualquier pueblo, en cualquier villorrio dominicano, hay una banca de apuestas. Eso está proliferando, parece que la tierra es fértil para eso. Y cada día o cada vez que hay un certamen de esos, son cientos de miles las personas que van a apostar su dinero, a dar su dinero buscando sacarse la loto o como se llama el premio. Y por otra parte, también es notorio por ustedes el auge y el aumento de la delincuencia, especialmente de estos robos espectaculares, típicos de películas, propios de películas. Asaltos a bancos, asaltos a camiones que transportan valores. ¿Y qué tiene que ver cada cosa de eso? Bueno, cada circunstancia de esas que le he mencionado tiene un común denominador. Esos fenómenos tienen un factor común y está en la tendencia de la naturaleza humana caída a poner su esperanza, su confianza, su enfoque en la posesión de dinero y de bienes materiales. Mientras más rápido y fácil y mejor se quitándosela a otro que se fajó y sudó, mientras más fácil sea conseguirlo mejor. Y lo hacen como si eso fuera el fin de nuestra existencia. Como que el acumular cosas materiales fuera la razón de ser de la existencia de muchos individuos. Pero no solamente ese fenómeno se manifiesta de esas maneras drásticas o extremas que le acabo de narrar. ¿Cuántos hay que sacrifican horas y horas? Bueno, quizás no es para ellos un sacrificio, es un placer, es un deleite. Dedicarle horas y horas
de su día a su trabajo, a su negocio. Ahí leí que la nueva rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, antes de las 7 de la mañana ya estaba en su despacho. Y yo me imagino a la hora que ella sale de ahí, 9, 10 de la noche, independientemente de todas las responsabilidades que tenga, o independientemente de todos los compromisos que pueda tener un individuo en su trabajo, en su negocio, definitivamente un mal de siempre, y más en esta era de la industria y los negocios, definitivamente que el ser adicto al trabajo o al negocio se ha vuelto en una epidemia. Y todo esto en detrimento a la salud personal de los individuos, en detrimento al buen orden o desenvolvimiento de las familias. ¿Y cuál es el fin de todo eso? ¿A dónde lleva todo ese afán y todo ese tropel, todo ese correr? Lleva a la vaciedad. Se escudriña y se internaliza en las vidas de esas personas y no pueden decir que esas cosas los llenen, los satisfagan, los hagan más felices. Y al final de todo eso viene la muerte. Y en este pasaje que hemos leído en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, quiero dejar con ustedes el pensamiento de que, dado que la vida no consiste en la abundancia de bienes, en la abundancia o en la posesión de cosas materiales, entonces tú y yo debemos hacer dos cosas, según el consejo del Señor Jesucristo. Debemos cuidarnos de tener un enfoque de la vida basado en cosas materiales, perecederas y efímeras. Y en segundo lugar, debemos procurar desarrollar un enfoque consistente en ser ricos para con Dios. Y en este episodio de la vida del Señor Jesucristo, hay una narración que es exclusiva del evangelista Lucas. Y vemos al Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos en un escenario un poquito inusual, un poquito apretado, cuando es interrumpido por un individuo que le hace una petición inusitada, una petición como fuera de lo común. Y la respuesta que el Señor le da a este individuo es ocasión para el Señor aprovechar para dar una enseñanza a sus discípulos, a la multitud que estaba presente y a todos nosotros, para advertirnos de un mal propio, yo digo de todas las épocas, pero que se ha centrado más en este siglo XXI, en esta era moderna, y es el tener un enfoque puesto en las cosas materiales, efímeras y temporales. Y una advertencia en cuanto a las consecuencias a largo plazo que eso puede traer en tu vida o en mi vida. Y no, fíjense que los ejemplos que puse al principio parecen extremos, y ninguno quizás usted dirá, bueno, yo no estoy metido en ninguno de esos negocios piramidales, gracias al Señor. Yo no me dejo embobar por ningún timador de esos. Mucho menos, Dios me libre, encontrarme en una fila comprando un boleto para la loto o para lo otro. Y obviamente, ni pensar en participar en algún acto delictivo propio de lo que vemos a diario en la prensa. Pero, yo quiero animarte a que esta mañana tú pienses y te analices, te pruebes en cuanto a cuál es el enfoque de tu vida. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a los bienes materiales? Y en el contexto previo, mientras comenzamos a hacernos esa pregunta e introduciendo nuestro tema, en el contexto previo a este pasaje del Evangelio de Lucas, si usted lee desde el capítulo 6, 7 en adelante, vemos que el Señor está Lucas está narrando una serie de actividades en las que el Señor está involucrado que implican o incluyen milagros de sanidades y liberaciones, enseñanzas diversas a las multitudes, encuentros con fariseos y escribas que eran los representantes del aparato religioso imperante en esos días y que adversaban o
se oponían al Señor, a su ministerio, a sus enseñanzas. Pero también el Señor está tomando cada vez más tiempo para dedicárselo a sus discípulos. Y lo está preparando. Los está adiestrando, porque muy pronto, en meses, pocos meses, el Señor iba a partir. Y los iba a dejar solos. Y ellos iban a tener que continuar con la obra que Cristo comenzó, pero ya dependiendo de él, en una perspectiva diferente. Y hemos estado estudiando las parábolas del Señor, ¿verdad? Desde enero de este año. Y vimos durante varios meses, creo que hasta mayo, vimos un primer grupo de parábolas que se pueden englobar, básicamente la de Mateo capítulo 13, las parábolas del reino, donde el Señor Jesucristo describe características del reino de Dios o del reino de los cielos que Él vino a establecer. Y luego, ya desde junio en adelante, nos hemos enfocado en otro grupo de parábolas que describe características de un miembro genuino de ese reino de Cristo. Y vimos, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, hace unas cuantas semanas, que un integrante del reino de los cielos es una persona perdonadora, que perdona sin límites, perdona de corazón. O de luego, vimos hace algunas semanas, a partir de la parábola del buen samaritano en Lucas 10, que un miembro del reino de los cielos es una persona que se dedica a amar a Dios con todas sus fuerzas y evidencia ese amor a Dios hacia el prójimo, buscando mostrar misericordia de cualquiera que esté necesitado. Y en la última ocasión que tuvimos por aquí, a propósito, a partir de una parábola que está aquí mismo en Lucas capítulo 11, vimos que un miembro del reino de los cielos es una persona que muestra dependencia en Dios, muestra que cree en la certeza de que Dios le interesa nuestras necesidades, escucha nuestras oraciones y las responde. Entonces ese miembro del reino de los cielos reacciona a ello teniendo una vida de oración equilibrada y persistente. Y hoy vamos a ver otra característica de un miembro del reino de los cielos, y es que es una persona que tiene un enfoque correcto, consistente, no en basarse en la posesión, en la búsqueda incesante, en la búsqueda pues frenética de bienes materiales, sino que es una persona que se dedica a ser rico para con Dios. Y vamos a ver dos puntos básicamente esta mañana. Primero, que tú debes cuidarte de tener un enfoque basado en la abundancia de bienes. Eso lo veremos a partir de los versículos del 13 al 15. Y en segundo lugar, que tú debes procurar desarrollar un enfoque de tu vida consistente, ser rico para con Dios. Y eso lo basaremos en los versículos de 16 al 21. Así que inmediatamente vamos a entrar en materia. Y tenemos que el Señor Jesucristo está en una situación un poquito incómoda. Si usted va al capítulo 11, versículo 37, ahí está la ocasión de la parábola que vamos a ver. La parábola, muchos llaman rico y sensato, yo le llamo la parábola de uno que no fue rico para con Dios. Y dice en 11:37 que Jesús accede a la invitación que le hace un fariseo para que vaya a comer a su casa. Y como hemos visto en otras ocasiones, aunque aquí no lo dice de manera concreta, definitivamente ese fariseo lo que estaba buscando era ponerle un gancho al Señor Jesucristo. Lucas 11:37. Ese fariseo lo que estaba buscando una ocasión para envolverlo en una conversación, buscando que él diga algo con lo cual atraparlo y después acusarlo. Luego dice el versículo 38 que, ¿verdad?, Jesús accede, el individuo le rogaba, le pedía de manera incesante que fuera a su casa a comer y Jesús accedió. Y dice el versículo 38 que cuando iban a comer, el fariseo se extrañó de que Jesús no se hubiera lavado antes de comer. Y alguien dirá, ¿y qué tiene eso de raro? Debió haberlo hecho, es una buena norma de higiene. Lo que pasa es que en esos tiempos eso era todo un ritual, todo un espectáculo, lavarse las manos. Tenía un siervo
y la persona ponía la mano arriba y dejaba que le cayera agua y agua y agua y agua, y luego ponía la mano así y dejaba que le cayera agua y agua y agua, y ya estaban lavados, no usaban jabón, no usaban otro tipo de cosas. Todo era un rito ceremonial. Y ya eso se había constituido en una regla que medía, según ellos, el grado de espiritualidad de la persona. Y en este término, Cristo, me imagino que a propósito no pasó por ese ritual de lavarse las manos. Y dice el versículo 38 que el fariseo se extrañó de ello. Tal vez lo pensó, no lo expresó verbalmente, pero el Señor Jesucristo, que es omnisciente, sabía lo que había en el corazón y la mente de ese individuo. Y ese fue el trampolín, el gatillo, para Jesús comenzar toda una serie de acusaciones y reprimendas contra escriba y fariseo, que va del versículo 39 al versículo 52, que usted puede leer en su casa luego. Acusaciones contra los escribas y fariseos por su hipocresía y por la manera como ellos tergiversaban las escrituras y llevaban a la persona a vivir un estilo de vida de esclavitud que ellos mismos no estaban dispuestos a vivir. Y dice al final del versículo 53 que los fariseos no se quedaron igual, ellos ripostaban, diciéndole estas cosas, dice el versículo 36, diciéndole él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera. Comenzaron a una, o quizás de manera combinada, a ripostarle y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y ahí caímos al capítulo 12. Y si usted lee cuidadosamente, se da cuenta que el capítulo 12 no cambia de tema. Sigue en el mismo lugar. Sigue la misma persona, pero ahora se agregan otras. En esos tiempos las comidas eran al aire libre. Con las puertas abiertas. Obviamente no tienen acceso todo el que quería entrar. Pero eran no públicas para que cualquiera pudiera ir y comer, sino para que todos demás miraran, ¿verdad? Y velaran, ¿verdad? Hicieran saliva, hicieran boca viendo a los fariseos comiendo y todo el pueblo ahí atrás tragando en seco. Pues dice el primer versículo del capítulo 12 que en eso, mientras se aumentaba el calor de la discusión entre Cristo y los escribas y fariseos, dice que se juntó por millares la multitud. Y yo miro la cantidad de personas que se juntó ahí. Hey, ¿tú sabías que Jesús está comiendo en la casa del fariseo? ¿Qué? Vamos para allá, porque algo bueno tiene que pegarse ahí. Algo tiene que suceder interesante. Y por millares se juntaron. Tanto dice que unos a otros se atropellaban. Entonces, de una manera que yo no entiendo mucho cómo, el Señor Jesús dice que comenzó a decir a sus discípulos. Y le da una serie de enseñanzas del versículo, la última parte del versículo 1 hasta el versículo 12. Y le está enseñando, imagínense, en medio de una discutidera, gente hablando, discutiendo, una multitud allá afuera, en medio de ese lío, el Señor Jesucristo se dedica a enseñar, aprovecha la ocasión y les advierte en contra de la hipocresía, la levadura de los fariseos, que la hipocresía, les dice, les anima a que no temieran a los hombres, que temieran a Dios y que confiaran en el cuidado de Dios cuando tuvieran alguna ocasión o en cualquier situación. Le dice que todo aquel que le confesare delante de los hombres, Cristo le confesará delante de Dios, pero aquel que no le confesare ante los hombres, el Señor Jesucristo no le va a confesar ante Dios. Y le dice que deben contar con la ayuda del Espíritu Santo. Al momento en que fueran interpelados por cualquier tipo de autoridad humana, que no temieran, primero el Señor lo va a cuidar y en segundo lugar el Espíritu Santo le da palabras para ellos defenderse. Y aquí caemos en nuestro pasaje de hoy. El Señor está enseñando y de una primera irrumpe un individuo. Hay una interrupción para una petición improcedente. Dice el versículo 12 que le dijo uno de la multitud, uno cualquiera: ¡Hey! ¡Maestro! Y quizás hizo algún tipo de algarabía o de revuelo que se hizo notorio y el Señor tuvo que interrumpir la enseñanza de sus discípulos para atender
a este individuo y se dirige a él como maestro. Y yo no sé si es algún tipo de adulación o algún tipo de elogio. Y era muy típico de aquellos que querían introducirse ante el Señor con algún tipo de pregunta, de petición extraña, incluso sus discípulos, de llamarle de esta manera. Eso fue lo que hizo el intérprete de la ley. Previo a la parábola del buen samaritano, le llamó maestro y le hizo una pregunta capciosa. Y esa misma pregunta se la hizo el joven rico, luego llamarle maestro en Lucas capítulo 18, versículo 18. Pero este individuo no está interesado en su salud espiritual, no está interesado en su destino eterno, no está interesado, en nada que tenga que ver con lo que Cristo está enseñando, sino que le hace una solicitud un tanto insólita. Y es más, la manera como se dirige a Cristo muestra que el individuo era trascendido, como decimos aquí en Dominicano. Pues mire cómo le dice. Yo no sé si esa cultura es diferente a la nuestra. Yo no sé si que los orientales no utilizan la palabra por favor. Yo no veo aquí en ningún momento que este individuo se dirige a Cristo de una manera humilde, buscando algún tipo de ayuda, sino que se dirige a él dándole una orden. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es una orden que le está dando. Y se dirige a Cristo y lo toma como si fuera un rabino común y corriente de esos días. Era muy típico en esos días que los rabinos fueran abordados por las personas común y corriente para que les ayudara a dirimir en problemáticas que tenían de índole interpersonal o de índole comercial. De modo que este individuo toma a Cristo como un rabino común y corriente. Y va donde él, no para pedirle un consejo, no para pedirle una sugerencia, no para pedirle que le ayude en una disputa, sino dando una orden. Ya él tenía una decisión tomada, lo que quería que Cristo fuera y obligara al hermano a que partiera la herencia con él, o dividiera la herencia. Tal vez este individuo era uno de dos hermanos, quizás era el menor, y según la costumbre de esos días, cuando el padre dividía la herencia, la mayor parte le tocaba al hermano mayor. Usted puede ver eso en la parábola, por ejemplo, de el hijo pródigo. Al hijo mayor le tocaba la mayor parte. Si eran dos de la herencia, entonces al hijo mayor tocaba 2/3 partes y al menor 1/3 parte. Digamos que eran dos hermanos, porque nada más dice, dile a mi hermano, no a mis hermanos. O sea que eran dos, y tal vez él era el menor, pero no estaba satisfecho con lo que le había tocado. No estaba a gusto con una regla o una norma cultural de sus días. Y él ansiaba más, él anhelaba más, él no estaba contento con lo que le había tocado. Y va donde el Señor Jesucristo, y de nuevo, no va a pedirle un consejo, no va a pedirle una ayuda de tipo jurídica, no va a pedirle algún tipo de asistencia legal, sino que le dé una orden, porque ya le había tomado una decisión. Y lo que quiere es que Cristo vaya y de cierta manera obligue al hermano a que parta, divida, distribuya, reparta la herencia, quizás en partes iguales, que no era lo típico, no era la normativa en esos días. Ahora yo me pregunto, ¿y qué potestad o qué autoridad creía ese individuo que Cristo tenía para hacer eso que le pedía? Quizás tal vez le había escuchado predicar, enseñar y pensaba que dar la autoridad con que él predicaba o enseñaba, con esa misma autoridad él podía forzar al hermano a que hiciera completar su petición. Pero si no sabía, porque conoce todo corazón, así como él conoce tu corazón y el mío, Jesús sabía que detrás de esa petición, detrás de ese abordamiento imprudente e improcedente, había un problema del corazón, un problema de pecado. Y dice el versículo 14, entonces el Señor aprovecha y se dirige al individuo y le llama hombre. Yo siempre preguntaba, ¿por qué le llama hombre? No le llama, por ejemplo, como le dice a los discípulos en el versículo, a ver si me acuerdo de dónde que está, por aquí cerca. En el versículo 4 le dice, mas os digo, amigos míos. No le llama amigo, no le llama camarada como le llamó a Judas cuando Judas le entregó.
porque era un extraño, uno de la multitud. Y en buen dominicano le hubiera dicho, mire, buen fresco. Guardando el respeto, la reverencia al Señor. Yo creo que ese hombre en dominicano podemos traducirlo. Si yo fuera a hacer una traducción libre de la Biblia, yo pusiera ahí, buen fresco. ¿Quién te ha dicho a ti que a mí me han puesto para que sea juez o partidor entre ustedes? De modo que su respuesta no fue muy amable. ¿Verdad? Claro, Cristo nunca pecó, siempre tuvo un espíritu amable, pero él cogía su pique santo de vez en cuando. Y aquí tenemos uno de ellos. Mire, buen fresco, ¿quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti que yo estoy puesto para ser juez o árbitro? Esa es la palabra partidor, o árbitro entre ustedes. Y es que el Señor no vino aquí a la tierra a dirimir situaciones de índole material o de índole mundana. Él vino a la tierra, fue a morir, a dar su vida en rescate por todos los pecadores. Él vino a una misión de repercusión eterna, no a tratar asuntos triviales, meramente humanos, terrenales y temporales. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y hermano, piensa, ¿cuántas veces tú y yo vamos a Dios en oración a darle órdenes al Señor? Y yo a veces oigo a estos hermanitos pentecostales que parecen como que Dios es un títere. Sánalo, libéralo, sal. Entonces, pues ven acá, es que, ¿y qué? ¿Y qué autoridad ellos se cree que tienen para ordenarle a Dios que haga cosas? ¿Quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios que haga cosas? Pero no vayamos tan lejos. Yo y yo, ¿cómo oramos? Señor, dame, sáname, libérame, págame esta cuenta. Ese tarjetazo que di que no debe haber dado, dame para pagar. Señores, es insultar que le diga al vecino, que el vecino no. Dándole orden al Señor, en lugar de ir humillado, contrito, quebrantado de corazón, de rodillas, con la misma actitud que tuvo el publicano aquel en la parábola del fariseo y el publicano. Entonces en el versículo 15 el Señor sigue y dice que ahora se dirige al público que tiene frente a él, porque dice, y les dijo, en plural. Yo no sé si se estaba dirigiendo a los discípulos, a quienes en el versículo 22 retoma su ritmo de enseñanza, o se estaba dirigiendo a la multitud. Yo pienso que era al grupo completo. Y se dirige a ellos como segunda parte de su respuesta, dándole una enseñanza a manera de advertencia. Le dice, mirad y guardaos. La palabra mirad significa velad. Tengan atención, abran el ojo. Tengan cuidado y cuídense, guárdense de toda avaricia. ¿Y qué significa la palabra avaricia? La palabra avaricia en las Escrituras significa ese deseo desmedido, esa ansia desbordada en querer tener cada vez más, cada vez más, cada vez más. Yo creo que una vez yo lo dije aquí, quizás muchos de ustedes lo saben, pero una vez al multimillonario John Rockefeller le preguntaron, ¿cuánto es suficiente para ser multimillonario y estar satisfecho? Y él dijo, un poquito más. Un poquito más. Y por menos que es ese poquito, cuando tú lo multiplicas por los millones que tiene, es un pocazo. Un poquito más. Esa es la actitud del avaro, o codicioso. A veces pensamos que el avaro es el tacaño. Eso es parte. Pero más bien, ilustra a la persona que no está contento o conforme con lo que tiene. Esa persona que tiene un inmoderado y un excesivo deseo o anhelo de adquirir más y más y más. Y en la Biblia hay mucha advertencia contra la avaricia. Mire, por ejemplo, en Marcos 7:22. Y mire, en el grupo de jugadores o de peloteros valiosos, junto con los cuales el Señor pone la avaricia, como si fuera un juego de estrellas. Dice a partir del versículo 21 de Marcos 7, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Mire qué grupo, ¿eh? Y dice 22, los hurtos, y aquí está, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y en Romanos capítulo 1, dentro de ese cuadro que ilustra la pecaminosidad del hombre en todas las generaciones, dice en el versículo desde 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, aquí arranca, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de todo eso está la envidia. Y uno más, Efesios 5:3. Y mire cómo Pablo en Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros. Y dice el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Dice todo avaro que es idólatra. ¿Y por qué el avaro es idólatra? Porque pone el dinero, los bienes materiales, por encima de Cristo y de Dios. Y lo que sea que tú y yo pongamos primero que Dios, ya eso nos hace idólatras. Usted no tiene que postrarse ante una imagen, o dar viaje a Santo Cerro, o a Higüey, en sus días respectivos, de espalda o de rodilla, como usted quiera, o en guagua, o para ser idólatra. Cuando usted pone lo que sea primero que Dios, cualquier cosa, ya eso lo convierte en un idólatra, y mucho más si se trata de bienes materiales. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor advierte a ese grupo frente a la pregunta que le dice, o la solicitud imprudente, o la orden improcedente que le dio este individuo de entre la multitud. Cristo aprovecha y les advierte, los amonesta, diciéndoles que debían tener mucho cuidado y guardarse de toda avaricia, y le da luego la razón para eso. Y le dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, el enfoque de un hombre no consiste, no depende, y ese no es enfático, ese no es contundente, no consiste, no depende en la abundancia de bienes que la persona posee. Y póngalo en otro término moderno, la felicidad, la satisfacción, la seguridad, el futuro de una persona no está basado en la abundancia de bienes materiales que pueda llegar a poseer. No consiste en tener un buen seguro médico internacional, que cualquier picada de hormiga, cualquier partidura de uña, cualquier pelo, ¿cómo se llama esto? Con horquetilla, ya te va al seguro y le resuelven. Poniendo verdad, casos extremos. La vida no depende de que usted tenga un buen seguro de vida que le garantice que el día que usted se vaya, o se vaya a su esposa, le van a dar un buen dinero. La vida no consiste en tener un buen fondo de pensiones. Hermano, usted está confiando en el fondo de pensiones dominicano. Bueno, todavía falta mucho por ver. Porque lo que ha pasado en otros países es un desastre. Pero si tú basas tu vida en un fondo de pensiones y que tú ves cada vez que te manda tu estado, wow, ya llevo 4 millones de pesos y subiendo, y te hace cerebro de cómo va a ser tu vida cuando te retires. Si tu vida depende de eso, dice Cristo que en eso no debe ser, porque todo eso es pasajero. Seguro se cae, comienza a buscar de todo periquito para no darle lo que usted quiere. Mira ahora el lío que hay entre la ARS y los médicos, en detrimento de el común del pueblo. Así que Cristo revela aquí, desveliza, ¿verdad? Saca a flote cuál es la real motivación de la solicitud imprudente e improcedente de este individuo que salió de la multitud. En su corazón había avaricia,
había ese deseo desmedido de tener cosas. Y si tenía que irse a la batalla contra su hermano, lo iba a hacer. ¿Y cuántas noticias nos vemos de vez en cuando de tragedias que hay, como una que pasó, no sé, por un sitio de San Francisco de Macorís o en Puerto Plata, creo que fue, por este tema del dinero y de herencia y cosas por el estilo? Porque todavía hay personas que creen que la vida consiste en la abundancia de bienes que poseen, cuando Cristo dice que no, de manera enfática. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el enfoque de tu vida? Y de nuevo, volviendo al ejemplo que puse al principio, tú dirás, no, Dios me libre de yo participar en cualquier tipo de estos negocios piramidales. Por más lindos nombres que le ponen Amway, le ponen, ¿cómo se llama el otro? Y todo eso que anda por ahí. Con todos sus trucos y con todas sus señuelos y toda, ¿verdad? Todo como lo pintan bonito. Usted dirá, no, yo soy muy precavido, yo no me meto en nada de eso. Mucho menos, a mí nunca me van a ver en una fila comprando un ticket de que para jugar la loto o jugar la que se yo qué o jugar el otro. Pero piensa, hermano, ¿cuál es tu enfoque día tras día? ¿A qué tú dedicas el máximo de tu esfuerzo, de tus energías, de tus neuronas? Y déjame decirle algo para que luego no digan por ahí que dijo un predicador. Yo no estoy diciendo que ni yo ni el Señor está en contra de la tenencia de bienes materiales. Porque obviamente todo se mueve en base a dinero. El pago de su casa, ya sea que usted la tenga por alquiler o la esté pagando un banco. La compra en el supermercado. El pago de los servicios, la energía eléctrica, el agua, el teléfono, la basura, el internet, etc. El mantenimiento de su vehículo, incluyendo la gasolina. Todo eso con dinero que se mueve. Y hay que trabajar. Pablo dijo que no trabaje, que no coma. Dios no nos ha llamado a que seamos ¿verdad? Vagos ni a vivir la vida bohemia, tocando guitarra y esperando que me traigan y que me sirvan y que me... No. Pero de ahí a tener un estilo de vida enfocado en los bienes materiales, y no tanto por dedicar tiempo al trabajo, al negocio, sino tener un enfoque en que mi esperanza, mi felicidad, mi disfrute, mi satisfacción, mi futuro está puesto en el seguro médico o en el fondo de pensiones o en el dinero que tengo a plazo fijo o en una inversión en el Banco Central. Si tu vida está basada en eso, Cristo dice que eso no es correcto, eso es avaricia. Y yo te pregunto, hermano, una vez más, ¿en qué tú basas tu vida? Tus oraciones, cuando tú oras, ¿cómo son tus oraciones? Chequea cómo son tus oraciones. Son más tus oraciones dirigidas, y no está de malo, el Señor quiere que le pidamos. Pero tú eres los que solamente piden cosas materiales, piden y dame, y no en tu oración no hay nada de aspectos espirituales. Usted revisa, y lo he dicho en otras ocasiones, usted revisa las peticiones de Pablo en sus cartas y él nos dice a los Efesios, doy gracias al Señor por ustedes y pido que el Señor les regale un terreno para que edifique una iglesia. Usted no va a ver eso, y no es que sea malo que se ore así. Oro al Señor y pido por ustedes que el Señor les regale una guagua para que vayan a buscar los envejecientes. Oro al Señor y pido que prosperen para que las ofrendas suban y le aumenten el sueldo al pastor y por así nombren a otro hermano y cambien la silla y tengan mejor equipo de sonido, le cambien el piano al hermano, etcétera, etcétera. Esa no es la petición que Pablo hacía, siempre es una petición de índole espiritual. Porque eso es lo que tiene valor para la eternidad, eso es lo que va a trascender después de esta vida y va a influir en otros también para la vida eterna. ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué tú tienes tu mente puesta día tras día? ¿Y qué consecuencias da llevar un estilo de vida como el que el Señor dice que debemos evitar? Entonces nos lleva a nuestro segundo punto, a introducir la parábola de rico insensato o la parábola del hombre que no fue rico para con Dios. Y es que, hermano, Dios quiere que tú y yo cultivemos un estilo de vida enfocado en ser ricos para con Dios. ¿Y qué significa ser rico para con Dios? Bueno, entonces el Señor en versículo 16 dice también, el Señor sigue en la misma línea de pensamiento.
sigue con la misma idea, pero ahora va a ilustrarla. Va a mostrar cuáles son las consecuencias que va a acarrear, va a traer a la vida de un individuo que basa su vida en la abundancia de bienes materiales. E introduce aquí a otro individuo. Una parábola que quizá pudo haber sido basada en algún hecho real, a un episodio verídico. El Señor, como Dios, en su omnisciencia, Él conocía esa historia y posiblemente la trajo para ilustrarla. Tal vez fue un hecho ficticio, pero que no era nada difícil de que cualquiera de los que estaba escuchando la oyera, ¿verdad? La asimilara y la viera como algo muy típico de esos días. Se trata de un individuo que era aparentemente era un hombre rico, no aparentemente, un hombre rico, un terrateniente. Dice que su heredad, la heredad de un hombre rico, había producido mucho. La palabra heredad no es la misma palabra, no está relacionado directamente con la palabra herencia del versículo 13, sino que literalmente significa tierra, propiedad, un campo. El individuo tenía buenos pedazos de tierra. Y en esos días, en una economía propiamente agrícola y ganadera, pues era muy típico que había personas que tenían como hay ahora, ¿verdad? Muchas tierras y tierras cultivables. Y dice que en ese periodo, en ese año, el campo, la propiedad del terreno o los terrenos del individuo habían producido mucho. Había tenido una cosecha récord. Había producido en cantidades exorbitantes e inesperadas para él, que él no había planificado. Si se hubiera sentado a planificar, quizás no había llegado a tener esa cosecha que tuvo. Ahora, ¿cuál fue la actitud de este individuo? Él no se ve aquí que le dé gracias al Señor por el fruto de lo que había producido en su campo. No se ve que este individuo está planificando comercializarlos y de alguna manera sacar una porción para beneficiar o para venderla a precios populares. No, eso le creó un dilema, le creó una preocupación. Y dice el versículo 17 que él pensaba dentro de sí. La palabra pensaba de la idea de que él estaba preocupado, dialogando con él mismo. Estaba cavilando, meditando, porque tenía un problema. Vaya problema que tenía. Es como que usted en un negocio le va tremendamente bien y eso lo mueve a preocupación. Le fue tan bien que usted no encuentra cómo va a gastar eso ahora. Oye, el negocio dio que pagué la cuenta, pagué esto, pagué lo otro, pagué el préstamo, que sea, y me ha quedado tanto que no sé qué hacer con eso. Qué dilema, ¿eh? No es tan fácil primero darle gracias al Señor. Y segundo decir, Señor, esto es tuyo. ¿Cómo tú quieres usar tu dinero para tu causa y para tu obra? No, pero el individuo está más preocupado por él, su pellejo. Y dice el versículo 17, ¿qué haré? ¿Qué pregunta? ¿Qué haré? Oye, pero qué lío que tengo. Mi campo produjo y no tengo dónde guardarlo. Una cosecha enorme, sea de trigo, centeno, cebada, lo que era propio en esos días, y que era muy valioso para la vida y para el comercio. Y él dice que no encontraba dónde guardarlo, lo cual es totalmente falso. Él sí tenía dónde guardarlo. Porque dice el versículo siguiente que él tenía graneros. El problema de él, que él tenía, su problema era que él no estaba interesado en salir de esa cosecha, sino, como decimos en el argot de la universidad, él se la quería clavar para sí. Se la quería y ajustar y quedársela para él. Y pensando, él llegó a la solución de su problema. En el versículo 18, dice, ¡pam! Un bombillito se le prendió. Ya sé lo que haré. Tengo unos graneros ahí que ya me quedan chiquitos. Los voy a derribar. Los voy a construir otros mayores. Y ahí guardaré todo mi fruto y todos mis bienes. Ahora usted dirá, ¿es un emprendedor? ¿Es un hombre previsor? ¿Es un individuo que está pensando en su futuro?
Y eso en el mundo de verdad, de los hombres de empresa, ¿verdad? En el mundo de los comerciantes industriales de Herrera en esa cúpula empresarial, esto es un símbolo de un hombre exitoso, está pensando. Vamos a ver cómo Dios le llama a ese individuo más adelante. Miren que en ese versículo 18, todos los verbos que se conjugan en primera persona. Haré, derribaré, construiré, guardaré y diré, dice el versículo 19. En ningún momento hay, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, voy a ver qué el Señor opina. No, el individuo se cree que Él es el dueño y Señor del universo, de su universo. Dios no cuenta para nada. Ahora, una cosa, hay algo que tenemos que reconocer. El individuo ganó sus bienes y sus frutos en un negocio lícito. No podemos decir que el tipo estaba lavando dinero, ni que estaba metiendo un negocio medio raro, ni que estaba haciendo triquiñuelas. No, él había ganado su dinero en buena lid. Y eso hay que reconocerlo. ¿Y cuánto entre nosotros, o ustedes conocen personas que son buenos empresarios, pagan sus impuestos a tiempo, pagan los servicios, pagan a sus empleados las prestaciones laborales? Pues son individuos que están de 7 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo también en sus negocios o en sus trabajos. Porque su vida es esa, son trabajólicos. No trabajólicos, trabajólicos. Son trabajoadictos o trabajadictos, como usted quiera poner. El problema de este individuo es que está pensando para él, porque mire el versículo siguiente, él sigue planificando y ahora él se va en su imaginación, vuela más adelante, cuando ya él se vislumbra habiendo derribado y construido los graneros viejos que ya le eran insuficientes, le habían servido para bien, pero ya no le servían para gran cosa. Ya se veía con esos graneros enormes, llenos de frutos, sin ninguna intención de comercializarlo o de ponerlo al servicio de los necesitados o de venderlo a precios módicos. No era tampoco que lo regalara. No tengo que pedirle tanto a este señor. Pero por lo menos ponerlo a disposición de los demás. ¿Te imaginas que José allá en Génesis, cuando hubo esa cosecha en los 7 años de abundancia y llenó granero, él simplemente le pone candado y cuando llegan los 7 años de hambre, abre? No, ¿qué es lo que voy a abrir? Yo voy a dejar eso ahí para cuando pasen 7 años haya comida. ¿Te imaginas que José hubiera hecho eso y no hubiera abierto los graneros para darle comida a los egipcios cuando comenzaron los 7 años de vacas flacas, los 7 años de hambre y de gran escasez? Bueno, esta era la actitud de este individuo, era contraria. Y él decía, ya, de nuevo, él se veía disfrutando de ese retiro en la Florida, o una casa en Aspen, Colorado, allá en Suiza, o verdad, una playa, un chelón ahí con una piña colada, el día entero. Y él dice, oh, alma mía, yo diré, alma mía, reposa, sigue reposando. Es la forma del verbo en el original. Sigue reposando, come todo lo que te baste, bebe toda la piña colada que te cruzan por el lado y regocíjate, síguete regocijando. Y miren cómo dice, porque tiene muchos bienes guardados para muchos años. ¡Wow! Este visionario tenía todos sus problemas resueltos. Ya tenía su vida planificada, cada estrato de su vida, una salud perfecta. No iba a haber descalabro, no iba a haber plagas que iban a afectar a los granos que estaban guardados. Me recuerda a Rico MacPato. ¿Ustedes recuerdan a Rico MacPato? Con la piscina llena de monedas. Se zambullía en su piscina llena de monedas. Pero le faltaba algo en esa ecuación. Mejor dicho, alguien faltaba en esa ecuación. Le faltaba lo más importante y él creía que se estaba llevando el mundo por delante. Creía que tenía todo resuelto, milimétricamente hablando. Pero le faltaba lo más importante en la ecuación. Y ahí caemos en el versículo 20. Ahí interviene
el que faltaba. Faltaba Dios y su gobierno soberano. Ese era el dato que él no había tomado en cuenta. Ese era el parámetro que él se le había olvidado, quizá intencionalmente. Ese era el dato clave, trascendente y vital en toda esa ecuación y en todo ese entramado que este individuo estaba creando. Y dice el versículo 20 que Dios le habla y mire con qué lo recibe. Qué cariñito, qué piropo. Necio. Y necio, eso mismo, necio. Loco, insensato, estúpido. Corto de mente, falto de sabiduría. Aquel que el mundo empresarial dijera, puede decir, eso es una ilustración de un hombre emprendedor, de un hombre previsor, de un individuo que ha tomado todos los parámetros de la economía y de los datos de Dow Jones y del Nasdaq y todos esos parámetros de la bolsa de valores, lo ha manejado bien y ha tomado la mejor decisión. Dios dice, eso es un necio. A este individuo que ha previsto para su futuro, Dios le llama necio, porque se creyó que era el dueño de todo, cuando el dueño de todo eso es Dios. Él se creía, como dice, mis frutos, mis bienes, y no tomó en cuenta que esos frutos, esos bienes, pertenecen a Dios y Dios se lo había prestado. Y él no se recordaba que había otro elemento mucho más importante que los bienes y que los frutos, que él creía que eran de él, pero que también eran de Dios. Porque dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte ¿qué cosa? Tu alma. Él decía, diré a mi alma. Alma, muchos bienes tiene para muchos años. Mi alma. Él creía que su vida le pertenecía. ¿Cuál es el eslogan de todas estas mujeres que apoyan el movimiento abortista? Mi cuerpo es mío, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Mire, hermano, eso es falso, toda falsedad, según la palabra de Dios. Y a ti, jovencita que me está escuchando, tu cuerpo no es tuyo. Pertenece a Dios. Y hermano, tú joven que me escucha, ¿verdad? En esta cultura de fisiculturismo y de tanta adoración al cuerpo, y ejercicio va, ejercicio viene, tu cuerpo no es tuyo. El cuerpo es de Dios. Y tú no puedes poner de tu cuerpo, de tu vida, de tu alma, a tu disposición, porque pertenece a Dios. Y ahí la palabra pedirte es un término que viene del argot comercial, de la interacción entre prestamistas y personas que toman prestado. La idea es, Dios le prestó una vida a este individuo y Dios les está pidiendo, dámela, la quiero de vuelta. Hermano, si nuestra vida es de Dios, con mayor razón tu carro, tu casa, tu cuenta bancaria, tus inversiones a plazo fijo o a plazo no fijo, lo que sea, es de Dios, no es tuyo, no es mío. Y esa noche dice, vienen a pedirte tu alma, le dice Dios a este individuo. Y lo que viene a continuación es grave. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué servirá? Te va a servir a ti después que te hayan sacado de circulación. No te va a servir, no te va a llevar nada. Como dice un hermano, nunca se ha visto, ¿verdad? Cuando hay una procesión camino al cementerio, que detrás del carro fúnebre venga otro vehículo con la casa, con el carro, con las propiedades, con los títulos bancarios, con los títulos del individuo. Todo eso se queda. Como el cuento aquel del individuo que le hizo prometer a la esposa, mire, el día que yo me muera, entiérrame con todo mi dinero, prométeme. Está bien. Y el día que murió la mujer le hizo un cheque. Cheque al portador. 100 millones de pesos se lo puso en la caja. Vaya a ver si lo cobró. Y no lo certificó. No certificó el cheque. Y así es la vida. El Salmo 49 ilustra muy bien. Le invito a que lo lean en su casa, el Salmo 49. Igualmente creo que el Salmo 52 también. Y la idea es, hermano, que tú y yo nada nos llevaremos de esta tierra. Job lo dijo bien claro. Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me volveré a ir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estás tú dispuesto a decir lo mismo el día que Dios
te quite la salud, te quite el carro bonito que se puede ir en cualquier accidente, te quite la casa que se puede ir en cualquier incendio, te quite la inversión que tiene la financiera que puede quebrar, que Dios te quite lo que toma tu alma que se puede ir en cualquier tragedia. Y termina el versículo 21 el Señor con el epílogo. Digamos la interpretación, pero es la aplicación de la parábola. Dice, así es el que va a hacer una comparación a forma de contraste. Así es el que hace tesoro para sí. Y eso fue lo que este individuo estaba haciendo. Él estaba haciendo tesoro, estaba acumulando. Viene tras viene, pero lo estaba haciendo para sí. No estaba pensando ni en Dios ni en el prójimo. Dios no entraba en su ocasión. Mucho menos entraba cualquier persona fuera de él. Ni siquiera su familia, si es que tenía familia. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. La exhortación, hermano, es que tú y yo debemos dedicarnos a cultivar un estilo de vida que se caracterice por ser ricos para con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿y qué significa ser rico para con Dios? Y el Señor da respuesta a partir del versículo 22. Si no voy a predicar de ahí en adelante. Usted puede leerlo, pero sintetizándolo, dice el versículo 22 que entonces dijo luego a su discípulo, Cristo siguió con su discurso a su discípulo, pero está aprovechando lo que dijo previamente. ¿Qué es ser rico para con Dios? Primero, ser una persona, como dice el versículo 31, que busca primero el reino de Dios, su justicia, y deja que las demás cosas materiales, espirituales, vengan por añadidura. Una persona que lo primero, su enfoque, su prioridad está puesta en Dios, en su persona, en su palabra, en su servicio. No significa que tú no vayas a su trabajo ni que renuncie mañana. No haga eso, yo no estoy diciendo eso. Christopher, no es que tú diga a tu papá, el predicador dijo que la vida no consiste, o dijo Cristo que la vida no consiste en la abundancia y viene que posee, por tanto no vuelvo a la escuela. No, sigue tu estudio. Igualmente a las jóvenes que están aquí. No es que tú dejes aquello que tú sabes que delante de Dios tu responsabilidad. Pero, ¿cuál es tu prioridad día tras día? ¿En qué te ocupa la mayor parte de tu tiempo, de tus energías, de tus bienes, de tus neuronas? ¿En el reino de Dios o en el reino de los hombres? Una persona rica para con Dios es una persona que busca primeramente y con prioridad a Dios en su justicia y deja que las demás cosas vengan por añadidura. En segundo lugar, versículo 32 al 34, una persona rica para con Dios es una persona que reconoce que los bienes que tiene no le pertenecen, son de Dios y la pone a la disposición de los necesitados. Eso es hacer, como dice el versículo 33, tesoro en los cielos, donde no se agotan, donde el ladrón no llega ni destruye, donde el brecha no llega, donde los tentáculos del hombre del maletín no llegan, donde a Dios no le causa ningún tipo de asombro, de admiración, todo lo que el hombre del maletín le puede ofrecer. Una persona rica para con Dios es una persona que reconoce que lo que tiene no le pertenece, que son de Dios y por tanto lo pone a disposición de los necesitados. Eso es hacer tesoro en los cielos. Ahora, no significa que usted el 100% de su sueldo o el 100% de los ingresos de su empresa usted lo va a dar como ofrenda. Ese es el falso mensaje de los mal llamados teólogos de la prosperidad. No es que Dios quiere hacer un negocio, dame y yo te voy a devolver. No, Dios no hace negocio. Dios no es ningún prestamista o usurero, o Dios no tiene un negocio piramidal que tú le das y Dios te va a dar más. No, Dios que quiere primero que tú reconozcas que todo lo que tú tienes, incluyendo tu vida, te pertenecen. Y Él nos las ha dado para que las administremos. Y Él espera que tú y yo seamos fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Y parte de esa administración es poner lo que tenemos a disposición de los más necesitados. Eso es ser rico para con Dios. Y en tercer lugar, los versículos 35 al 48, ser rico para con Dios es estar consciente de que un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Ese es el mensaje de los versículos 35 al 40. El siervo vigilante.
Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que tú y yo hagamos, incluyendo de cómo utilizamos aquello que nos prestó. Y Él nos va a pedir dividendo ya en el cielo. Ese es el mensaje de la parábola de los talentos. ¿Y qué pasa? Somos hallados delante de Dios malos administradores. Entonces está el versículo del 41 al 48. ¿Y saben qué? Dios nos va a pedir cuenta a ti y a mí, sea que estemos en el tribunal de Cristo, o sea que nos encontremos en el juicio del gran trono blanco. Y ustedes saben la diferencia, ¿verdad? El tribunal de Cristo solamente estarán creyentes, salvos por la sangre de Cristo. En el juicio del gran trono blanco estarán todos los impíos. Y sea cual sea donde tú te encuentres, según el estado de tu alma el día que tú partas de este mundo, Dios te va a pedir cuenta. Si tú estás en el tribunal de Cristo, tú vas a ser del grupo del siervo vigilante. Pero si tú te encuentras en el juicio del gran trono blanco, tú serás como ese siervo infiel. Que dice al final, más el que sin conocerla, dice 47, aquel siervo que no conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, hermanos, ser rico para con Dios, sintetizándolo, y esto es el tema de 3 mensajes, sintetizando primero, que tu prioridad sea Dios y su reino, y dejar que el Señor te provea para tus necesidades. Segundo, hacer tesoro en el cielo, utilizar lo que Dios te da para beneficio de los demás. Y en tercer lugar, estar consciente de que tú vas a dar cuenta un día, porque nada de lo que tú tienes es tuyo. Tú tienes que dar cuenta al que te lo prestó, al dueño absoluto de tu vida, de tu familia, de tu negocio, de tu trabajo, de tu salud, de tu carro, de tu casa, de tu ropa, de tus lentes, de todo lo que tú tienes. No, lo tuyo no es tuyo, es de Dios, incluyendo tu vida, tu cuerpo y todo tu ser. Y quizás tenemos otras personas que todavía no han entregado lo más precioso que Dios nos ha dado, que es nuestra vida, a Cristo para salvación y para vida eterna. Este individuo yo le digo necio. De nuevo, lo que el mundo llamaría un emprendedor, un exitoso hombre de negocio, un previsor, un ejemplo de un individuo que de la nada llegó a tener de todo, Dios le llama necio. Y sabes, al mismo Dios te llama a ti. Si tú sigues rechazando el mayor regalo que Dios te concede, es la salvación de tu alma, para la cual Dios dio lo más precioso que Él poseía, que era su unigénito Hijo Jesucristo, para ir a la cruz y pagar el precio que tú y yo debíamos y no podemos pagar. Pagar Cristo con su sangre y con su muerte el precio de nuestra salvación. ¿Qué tú estás haciendo con ese regalo? Si tú mueres hoy y mueres en Cristo, ¿qué excusa tú le vas a dar a Dios en el cielo? No, nadie me predicó, yo te voy a poner, digo yo no sé si así. En una pantalla, mira, aquí te predicó, mira, ahí está Rafael, te predicó, mira hermano Nuri que te predicó, ay mira donde va la hermana fulana, o mira el mensaje que tú escuchaste. ¿No habrá excusa delante de Dios? No, Señor, que esa iglesia es una serie de hipócritas y yo no quise ser hipócrita, pero tú te encuentras aquí. Delante de Dios, que se todo blanco y entonces. El tema no es mirar y chequear los supuestos hipócritas, es tu problema espiritual. ¿Qué tú vas a hacer con ese regalo de salvación? Y hoy no puede ser un día de salvación para ti. Puede ser una mañana preciosa que tú entregues definitivamente tu vida a Cristo para ser salvo. ¿Qué está haciendo tú puedes hacer? Vamos a inclinar nuestros rostros y brevemente, par de minutos orar para cerrar este tiempo. De nuevo, medita allí en tu asiento y en tu corazón. Vuelvo a preguntarte, amigo o ha sido visitante que sabe que todavía no ha entregado su vida a Cristo para salvación, ¿qué vas a hacer con ese regalo? Si mueres hoy y vas a la presencia de Dios, ese juicio de condenación, ¿qué excusa tú le darás ante aquel que va a ser juez, acusador? Y ante él tú y yo no podemos escribir ningún tipo de argumento a nuestro favor, porque Él conoce las interioridades de tu vida y de mi vida. Y de nuevo, allí entonces tú puedes orar a Cristo, reconocer tu pecado, reconocer tu maldad, reconocer tu incapacidad y pedirle que entre a tu vida y te dé salvación y perdón de pecado. Tú puedes hacer esto siempre, y si lo haces, puedes abordarnos a cualquiera de nosotros y te vamos a ayudar
a comenzar a caminar la vida en Cristo. Y luego a ti, mi hermano, que está ahí, allí sentado, hazte la pregunta: ¿cuál es el enfoque de tu vida? ¿Está basada en la abundancia de bienes o estás procurando ser rico para con Dios? Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude, nos ayude a constatar verdades y a cuidarnos, a guardarnos de toda avaricia. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Glorifícate en medio nuestro y permite que sea de bendición, que tu Espíritu Santo la abunde, la enraice, la prospere para gloria de tu nombre y para bendición y crecimiento de nuestras almas. Te lo imploramos en el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.